Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad, y vamos a hablar en este video sobre cómo fue reseteada la humanidad, un tópico muy fuerte, que por cierto no es que se dé esto solamente en Estados Unidos, como veis aquí en esta primera imagen que muestro de uno de los incendios de Baltimore, un incendio de Baltimore que es una ciudad de Estados Unidos a principios del siglo XX. Y esto no es el único fuego que hubo en Estados Unidos, que se llama Battlefield o el campo de guerra de Estados Unidos, no solamente el único país donde fue reseteada la humanidad o la civilización mediante los supuestos incendios que ocurrieron en muchísimas ciudades. También ocurrió en Canadá, en el Reino Unido, en Australia, en México, en Rusia, en Ucrania, en Japón y en todo el mundo, y en Europa en general, y también en Asia y en las Américas. Pero en este caso vamos a centrarnos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es como un gran experimento de la raza humana. Siempre lo fue, siempre lo ha sido y siempre lo es. Curiosamente, durante 150 años se quemaron ciudades. Esto es lo que os aparece en pantalla, son 5 capturas de pantalla, si no me equivoco, con nada más ni nada menos que 101 incendios desde el año 1760, muy cerca allí de la declaración de la independencia, y prácticamente de la declaración de la independencia, que yo creo que fue en contra del imperio tartarariano u otro tipo de imperio, y hasta comienzos del siglo XX, muy entrado al siglo XX, inclusive hoy en día siguen pasando incendios es como que después de que Estados Unidos se formara como país, todas las ciudades se han puesto de acuerdo en tener incendio idéntico uno detrás de otro. Y por cierto, incendios que cuando nos enseñan estas fotos de época nos dicen este tipo de desastres fueron debido a los incendios comunes corrientes producidos por mortales comunes y corrientes que destrozaron los edificios y construcciones hechas de bloques de piedra inmensos. Y alguien se preguntará cómo es posible que el edificio de bloque de piedra inmenso se queme hasta tal punto. Y aquí os muestro una foto. Esto a más de uno le produce un cortocircuito, especialmente que los seres humanos son como hormigas o piojos en comparación con las gigantescas estructuras de piedra que lo más seguro es que fueron levantadas por el imperio tartarariano, que son gigantes de 3, 4, 5, 6, 7 metros de altura que existieron la humanidad grande, que solamente ellos pudieron haber construido este tipo de edificios y no fueron los colonos británicos o españoles o los primitivos nativos, que según la historia oficial. Esto, alguien se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un incendio común y corriente, con fuego común y corriente que está quemando la leña, destroce este tipo de ciudades? Yo, cuando veo estas fotos que os salen ahora mismo aquí, estas fotos representan a mí, por lo menos para mí, en mi mentalidad, según lo que yo puedo asimilar y analizar, ciudades que han sido bombardeadas, igual que en la Segunda Guerra Mundial, bombardeadas, pero en la América o en Estados Unidos del siglo XVIII y XIX. Alguien que se preguntará quién Libertalia tuvo la capacidad tecnológica y el armamento y los aviones para bombardear las ciudades y dejarlas en este estado. Pues quién, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de armas? ¿Quién las tuvo? ¿Por qué las usó? Y la historia oficial de la humanidad es totalmente diferente a cómo nos la cuentan en las escuelas para lavarnos el coco, y porque este es el coco. Y es curioso porque aparte de esta foto, aparte de ver los destrozos que es imposible que los cause un fuego normal, a no ser que sea un fuego artificial por armas de dirección termonucleares o algo por el estilo, y con láseres, que ahora entenderéis por qué, también estoy viendo ahí unos postes con un cierto tipo de cables. Y alguien dirá, bueno, es que estos son telégrafos. En aquel momento no existía la electricidad, porque la electricidad solamente empezó en 1871 o algo por el estilo, cuando empezó los primeros avances, los primeros pasos de la electricidad. Esto obviamente cuando ocurrió en Chicago, en Chicago eran telégrafos. Pues yo pienso que eran también postes con luz, y que ese tipo de humanidad tuvo que ser destrozada para que nosotros empecemos pagando impuestos para la luz y para la electricidad. ¿Por qué? Porque no podemos ser seres humanos libres, porque está prohibido. Pero eso es otro tema aparte. En referente a Chicago, curiosamente, cuando en Chicago ocurrió este tipo de evento, a 200 millas en Peshtigo y a 275 millas en Port Huron también ocurrieron incendios. Es como que Peshtigo y Port Huron se han puesto de acuerdo el mismo día, en la misma fecha, 8 de octubre de 1871, en que tuvieran incendios. Y curiosamente se forma un triángulo, que el triángulo es el símbolo de ya sabéis quién controla, ya sabéis quién tiene el poder del triángulo y la pirámide. Pues curioso esto que pasa en Estados Unidos, que
está lleno de masonería y sigo mostrando fotos que aparecen ahí con los seres humanos que salen de repente en el siglo XIX y como ciertos edificios no se quemaron y otros edificios se quemaron. Es como que el fuego, que por cierto es imposible que cause este tipo de destrozos en la piedra y en el metal, a no ser que sea un fuego totalmente diferente a como nos lo comentan, pero es muy selectivo este fuego. Por una parte destroza los edificios más impactantes y más grandes y más pesados y con puertas más grandes y las piedras más enormes, y por el otro lado los que son los edificios primitivos a base de madera los deja en pie, que es fascinante. Y aquí os muestro esta historia que todo el mundo habrá leído en algún momento, es la historia de los cerditos que se construyen cajas de paja y de madera y de cerillas, y viene el lobo, y el lobo pues obviamente las cajas de madera y de cerilla y todo eso se queman. Si tú le pones el fuego se queman, ¿no? Y de repente, ¿qué dice la historia esta del lobo? Que al fin y al cabo las historias para niños son historias creadas para que los mortales comunes y corrientes entendamos qué es lo que pasó con la humanidad, igual que es la historia de la liebre y la tortuga con la tierra plana del sol y la luna. Pues en este caso el lobo, ¿qué hace? Cuando los cerditos se construyen una casa fuerte de piedra, el lobo empieza a soplar. ¿Y qué tal si el lobo soplando es un símbolo de las armas tecnológicas tipo HARP que producen tornados artificiales u otro tipo de desastres y calamidades artificialmente creadas para destrozar inclusive grandes ciudades con bloques hechos de piedra y con estructuras creadas por los gigantes tartararianos? Solamente digo algo así que sale de mi mente al analizar todo esto. Seattle en 1889, otro tipo de destrozos que claramente se ven que no ha sido un simple fuego común y corriente causado así de repente. Ellensburg también en el mismo año, que muestra este tipo de destrozos. Me pregunto qué tipo de bombardeo hubo, que ahora lo entenderéis. ¿Por qué? Porque esto no lo causa un fuego, esto lo causa bombardeo, igual que en la Segunda Guerra Mundial, igual que pasó en Japón y otros países para camuflar ciertas cosas. Spokane en el mismo año, es que parece que en el mismo año, en el 89 del siglo XIX, se pusieron de acuerdo en hacer este tipo de destrozos y de repente los humanos que repoblaron todo esto pues llegaron de la nada. Boston, que esto fue el de los primeros fuegos registrados en 1760, que fue un gran, enorme fuego. Obviamente en aquel tiempo no tenían fotografía estos humanos, la tenían los humanos más avanzados, pero bueno, ahí ya no se puede hablar nada. En el 76, que creo que fue el mismo año de la Declaración de la Independencia, también en New York se mostró lo mismo. Detroit, 1805, os muestro aquí fotos. Portsmouth en 1813, esto solamente es la punta del iceberg, si tuviera que mostraros todas las fotos que ha habido en Estados Unidos de los fuegos, pues no acabaríamos nunca, incluso ni siquiera el año que viene. En este caso, Washington también DC en el 1814, también muestra fuego. New York 1835 con un fuego desolador que parece, y ahora os voy a mostrar un texto para que entendáis de dónde vienen estos fuegos. Resulta que después de investigar me sale este texto de un periódico antiguo que pone aquí que todos estos fuegos fueron evidentemente la obra del diseño, the work of design, lo que significa que el fuego fue hecho artificialmente, diseñado para que afectara a ciertas estructuras tartararianas. Como podéis ver aquí sale el típico edificio con cúpula y con antena, que me pregunto yo por qué será que es ese tipo de edificio. Louisville 1840, que también muestra el mismo tipo de fuego por diseño. Y aquí que pone, muy curioso, en 1840 el fuego destroza la gran parte de los negocios de Louisville, y en la década de 1840, en los mismos años después del fuego, resulta que hay una inmensa llegada de inmigrantes alemanes de Alemania, que se asientan ahí y de repente florecen y tienen muchísimo éxito comercial. Me pregunto si esto tiene algo que ver, no sé, simplemente pues hay un fuego, lo destroza todo bien los alemanes, típicamente siempre los alemanes, y les va muy bien. Es fascinante todo esto. Y esta foto, fijaos muy bien en qué es lo que observáis en esta foto, que es de New York, 1840, también algo por el estilo, 91, siglo XIX. Es que el siglo XIX fue algo fascinante. Ahí hay un edificio al fondo que parece que explotó, es como que alguien hubiera puesto una bomba. Esta es la forma en la que se representaba en aquel tiempo pues los incendios, ¿no? Pues alguien me diga por qué un incendio produce una explotación de este tipo, una explosión de este tipo, y el edificio que está al lado, que parece que se está quebrantando, que está teniendo grietas, está a punto de explotar también. Esto lo causa un bombardeo o bombas planificadas, y no es nada por el estilo de que simplemente algo prende fuego y ya está. Chicago en 1871, antes y después. Antes con edificios que parecen muy modernos, con ciertos postes de
telégrafos, aunque yo diría luz eléctrica gratuita. Y después, pues Chicago, después del famoso incendio, que si os muestro la foto de la derecha por separado diréis, por ahí pasó un avión y bombardeó todo y todo se fue a la gran M. Pero claro, la historia oficial dice que fue un incendio común y corriente, que por cierto fue producido por esta vaca, la vaca que se llamaba Catherine, que era una vaca que un día pues le dio por allí cuando estaban sacando la leche, pues produjo un fuego y ese fuego destrozó Chicago, ¿no? Y resulta que en 1997, el ayuntamiento de Chicago reconoció que la culpa de del incendio no fue de la vaca, porque la vaca, la pobre, simplemente estaba ya asustadita, pues fue de otras cosas, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo dijeron que fue la vaca y la vaca directamente pues se encargó de mostraros esa típica imagen que se ve como si el edificio fuera bombardeado por parte de ciertas bombas. Y ahora os voy a enseñar una foto que os causará cortocircuitos y es esta de aquí. Esta es la forma en la cual se representaba en la época de 1871, cuando los humanos eran muy primitivos, se representaba este tipo de diseño. Un ovni con un cierto rayo que estaba allí haciendo todo tipo de destrozos y alguien dirá, bueno, los seres humanos de 1871 ya sabían de los ovnis circulares que desprendían rayos de la muerte típicos de Tesla y que quemaban todo. ¿Y estos ovnis de dónde venían? No, porque sabemos que el mundo es plano, sin curvatura, y que Marte, Júpiter y todos los demás planetas son gráficos 3D por computadora. Pero ¿y si vienen de otros continentes que hay más allá de los límites impuestos al ser humano? Y tal y como dijo Richard Byrd, que hay continentes con razas y con máquinas que pueden sobrevolar el mundo en pocos minutos o segundos de polo a polo, o si no existen los polos. Y seguramente estos humanos, seres humanos que salen después de los destrozos, que salen con esa mano muy típicamente allí escondida, igual que salía Napoleón Bonaparte y Stalin y Churchill y todos los, ya sabéis quién, conducen todo esto, pues me pregunto si saben algún tipo de cuestiones referente a estos ovnis y que han quedado por ahí cuando había incendios. Y ahora vamos a mostraros unas imágenes más en referente a cómo es posible. A mí es que esto me causa el mismo impacto que el ovni con el rayo, que resulta que los edificios de base de piedra, con piedras enormes, gigantescas, que no se queman nunca, están destrozados, pero los árboles primitivos a base de carbono, porque estos no son árboles de silicio, son árboles típicos, se quedan en pie. El fuego desola pues todo lo que hay allí, lo mata todo, mata a los edificios dejándolos totalmente inútiles, como si fueran una gran bomba, pero los árboles se quedan en pie. Estos árboles seguramente dijeron, a mí no me toques porque yo tengo seguro en el siglo XIX. Y luego tenemos a Boston, que también parece que hubo un bombardeo aquí, porque a mí me toca cuando veo estas piedras, lógicamente el incendio tenía que haber quemado también las piedras. Ves que las piedras parece como que alguien bombardeó algo para que se salieran disparadas y allí se quedó pues todos los muros de esta forma. Esta foto que os muestro aquí, dicen aquí que me dice que la gente había visto un brown scum. Brown es marrón y scum es como la gran M, como agua marrón, o sea, llena de M, que iba por ahí y alguien pregunta, pues, este tipo de mud flood, que es la inundación de barro, agua con barro, ¿de dónde venía? Y ahora os voy a mostrar algo para que entendáis cuando he dicho de que por qué es imposible que haya habido incendios comunes y corrientes y que esto fue el resultado de bombardeos. En el mismo, cuando os muestro estas imágenes, ¿qué veis aquí? Veis unos cortes en los muros. A mí me parece que alguien cortó, como si alguien hubiera cortado los muros de estas fotos con algún tipo de láser, porque si yo paso por ahí con un láser y hago así splash, pues directamente corto los muros que me salen en las imágenes y me doy cuenta de que es el resultado de algún corte, porque un fuego típico común y corriente, primero, no quema los edificios para nada, eso es un insulto a la inteligencia humana, y segundo, no forma cortes de este tipo, que muchos de ellos son muy rectos. Entonces, quedaos con estos cortes y ahora quedaos con esta imagen de 1897 de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que se hizo una película recientemente con Tom Cruise en la cual el mundo era invadido por extraterrestres marcianos que querían eliminar la raza humana. Pues esto es lo que les metió en la cabeza H.G. Wells a los seres humanos primitivos de aquel tiempo después de los incendios, de cómo las invasiones de ciertos tipos de ovnis, tipo naves marcianas, que salían rayos disparando y producían fuegos enormes en las ciudades y aniquilando a la raza humana y a todo lo que había. Este tipo de dispositivos sí que pueden destrozar los edificios a base de piedra, igual que vemos en las
las imágenes. Entonces, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, The War of the Worlds, y que es el mismo autor de La Máquina del Tiempo, lo que significa que la máquina del tiempo existe, pero no como nos han contado. Resulta entonces, desde mi punto de vista, que H.G. Wells recibió orden de adoctrinar y educar a los seres humanos, diciéndoles: mirad, esto es lo que pasó en verdad, pero vosotros tenéis que saber que fueron incendios comunes y corrientes. Y esto fue publicado a finales del siglo XIX, o sea, justo después de la época de los grandes incendios de América, de Estados Unidos. Entonces a la gente se le dijo la verdad siempre, pero se la camufló con todo tipo de obras literarias de ciencia ficción y películas luego de Hollywood que interpretaron esas obras y las pusieron en la gran pantalla para que la gente fuera adoctrinada o educada, porque Hollywood al fin y al cabo es una gran escuela de adoctrinamiento que nos cuenta la verdad, pero en una forma así clásica, o mejor dicho, una forma de entretener. Electric Discharge Event, descargas eléctricas, que las descargas eléctricas sí que pueden producir eventos impresionantes, como este tipo de foto que aquí os muestro. No es Estados Unidos, es Sebastopol en Crimea, durante la guerra de Crimea de Ucrania, que la guerra de Crimea también supuestamente fue producida por estos ovnis, o sea que no fueron simplemente humanos corrientes que estaban disparando pistolas corrientes y todo ese tipo de armas que tenían primitivas, sino que fueron implicados ovnis y otro tipo de armas, y por ese tipo de razones pues los seres humanos no entienden, a no ser que abran su mente. Después de abrir tu mente entiendes por qué las guerras eran así y por qué pasaban esas cosas en las guerras. Entonces, la conclusión de este vídeo es que los incendios, que fueron muchísimos en Estados Unidos para el reseteo mundial, para el reseteo de esa población, para repoblar el mundo, no fueron incendios, sino que fueron producidos artificialmente con armas de ovnis, de otro tipo de máquinas que llegan de otros continentes, o quién sabe qué tipo de seres hay en este mundo. No vienen del espacio exterior, porque eso no existe. Y espero que este tipo de vídeo os haya causado un cortocircuito positivo para entender más cosas y entender cómo nos están dando la verdad, como la obra de La Guerra de los Mundos, pero siempre camuflada para que solamente los pocos iniciados, los pocos que tienen interés de abrir su mente, tienen capacidad para saber lo que está pasando. Y nos veremos en el siguiente vídeo con más cosas que causan cortocircuitos positivos. Hasta la próxima.